Hola, ¿qué tal mi gente amada? Qué bueno es poder llegar hasta ustedes otra vez en este su espacio Solo Hablando desde República Dominicana con ustedes, la pastora Yesenia Ten. Y vamos hoy a dar continuidad al tema que vimos la semana pasada, que fue el divorcio y el recasamiento. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque desde que publicamos el video, muchas personas nos han pedido que por favor aclaremos algunos puntos al respecto y nosotros pues con la mejor de las intenciones, es decir, con el fin de edificarles, vamos a hacerlo pero basados en la palabra de Dios, tal como lo hicimos la semana pasada. Amén. Y para dar inicio al contenido de hoy vamos a visitar lo que fue la introducción del tema en el libro de Génesis capítulo 2 verso 24, donde la palabra del Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el libro de Malaquías capítulo 2 verso 16 la Biblia claramente establece que el Señor dijo: yo aborrezco el divorcio. Además, la palabra también nos dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Señores, esta es la voluntad perfecta de Dios. Este es el deseo del corazón de Dios para el hombre y la mujer que se unen en el pacto del matrimonio. Dios quiere que se mantengan unidos. Dios quiere que estén juntos hasta que la muerte los separe. Dios quiere que el matrimonio sea la base de la familia y que por causa de tener un matrimonio fuerte, la familia pues crezca de manera fuerte y que cada familia, sobre todo esas familias que tienen al Señor como centro, sean ejemplo a otros hogares, a otros matrimonios que puedan estar pasando por crisis y por turbulencias, pero lamentablemente no siempre sucede así. Y precisamente a esto se refiere el libro de Mateo capítulo 19. Y yo quiero otra vez volver a leer lo que vimos la semana pasada para establecerlo como base y que se entienda que entendemos este ministerio, mi persona, nosotros sabemos que la voluntad perfecta de Dios es que no haya divorcio. Dios no quiere que haya divorcio, eso no se discute, eso se asimila, eso es lo mejor para cada uno de nosotros, ese es el diseño de Dios. Sin embargo, vamos, antes de ver Mateo 19, vamos a ver lo que pasó en Deuteronomio 24, verso 1, porque de aquí es que se desprende la interrogante que le hicieron los fariseos al Señor Jesús. De aquí está basado, ¿verdad?, el modo como ellos intersectan al Señor Jesús para hablarle acerca del divorcio. Leemos Deuteronomio 24:1 que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, es decir, de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Bueno, señores, nosotros basamos nuestro punto en el libro de Mateo, capítulo 19. Y hoy, para tratar de establecer fundamento en la respuesta que queremos dar a todos ustedes, vamos a volver a visitar el texto. Pero lo vamos a hacer desde el verso 3, que dice lo siguiente: entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, los fariseos, tratando de tentarle y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que acabamos de ver en el libro de Génesis capítulo 2 verso 24. Luego entonces en el verso 6 le dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero en el verso 7, iglesia amada, en el verso 7 dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Jesús, cuando ellos le dicen esto al Señor, le dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Señores, esto es demasiado clave. Esto es lo que nosotros creemos. Al principio no fue así. En otras palabras, si vamos a parafrasear esto, este no fue el diseño de Dios en el principio.
esta no fue la voluntad de Dios en el principio y aún sigue no siendo la voluntad ahora en este tiempo. Claro que Dios no quiere divorcios, claro que Dios no quiere división en las familias, señores, claro que no. Pero entonces aquí es donde realmente nosotros tenemos que entender que hay una respuesta para este cuadro. El verso 8 dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Señores, la palabra mas al principio no fue así, o más bien el enunciado, este enunciado que acabamos de ver, tiene algo tremendo. Señores, y es que nos aclara que esta no fue la voluntad de Dios en el principio. Ahora, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios sigue siendo todo santidad, toda perfección. Sabemos que Dios no tiene sombra de variación, pero por causa de la dureza del corazón del hombre, Jesús le responde a los fariseos diciendo: miren, en el principio no fue así, sino que la causa, la razón por la que Moisés permite al hombre dar carta de divorcio a su esposa es porque el hombre se endureció, y al hombre endurecerse, de algún modo descuadró en él, no en Dios. Dios es inmutable. Ahora, en el hombre, por su dureza, fue desvirtuada la perfecta voluntad de Dios. Y es aquí donde entonces el Señor responde diciendo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiarla a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y el verso 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quiero detenerme aquí, porque esta es la parte donde todo el mundo estuvo como haciendo los cuestionamientos. Aquí voy. Y yo os digo, dice Jesús, no yo, dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que le da carta de divorcio a su mujer, a menos que no sea por fornicación, según dice la Reina Valera. Pero en unos minutos vamos a ver cómo no solo se refiere a lo que nosotros entendemos por fornicación, porque en este mismo espacio ya lo habíamos explicado antes, dando un concepto de lo que es fornicación y uno de lo que es adulterio. Sin embargo, hoy, para poder ser más explícitos, nosotros vamos a visitar el contenido original, que es el griego, para ver específicamente la palabra utilizada en este pasaje de las Escrituras. Pero volvemos a ver, Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, la palabra salvo se puede ver de la siguiente manera. Vamos a usar algunos sinónimos. Salvo por causa de fornicación, a menos que no sea por causa de. Si no fuera por causa de. En otras palabras, salvo por causa de fornicación, según la Reina Valera, y tengo que aclarar porque esa es la versión que yo sé que tienen la mayoría de las personas que lo leen, y está bien, no está mal, es palabra de Dios, pero necesitamos profundizar un poquito más al respecto y lo vamos a hacer para edificación de todos. Entonces él dice: si no es por causa de fornicación y se casa con otra, si no es por eso, si no fue porque adulteró o porque fornicó, como lo tienen la mayoría en la palabra, bueno, si no es por esto, si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, si no fue por causa de fornicación o por causa de adulterio. Ustedes me van a decir: mi Biblia no dice causa de adulterio. Lo vamos a ver ahora en unos minutos. Perfecto. Entonces, aquí yo quiero ver lo que establecen otras versiones en el mismo pasaje. Otras versiones de la Biblia en el mismo pasaje dicen lo siguiente. Mateo 19, verso 9, dice, según la NBV, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aquí claramente la NBV dice: a menos que no sea por causa de infidelidad conyugal. Señores, NBV para la gente que lo quiere consultar. Luego vamos a ver lo que dice otra versión en el mismo pasaje de Mateo 19:9 diciendo, en este caso vamos a ver la NBLH. Vuelvo, repito, la NBLH dice: yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio.
Esa es la versión NBLH. Luego vamos a ver una versión bastante popular entre el pueblo cristiano, que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: y les digo lo siguiente, hablando Jesús, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. O sea, adulterio. ¿Está bien? Ok. Finalmente vamos a ver la versión PDT, porque también se nos preguntaba en algunos comentarios, pero dice que se puede separar, pero que no se puede volver a casar. Veamos lo que dice la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido infiel. Señores, esto no lo escribí yo, esto está aquí en la palabra. Dice, la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido infiel. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que Yesenia está diciendo? Que no se debe de perdonar, jamás lo diré. Porque si usted sigue nuestro ministerio, usted sabe muy bien que la mayoría de nuestros mensajes, todos están basados en perdonar, en soportar, en pelear, en resistir, en no abandonar. De hecho, eso es lo que nosotros mismos nos hemos aplicado. Yo creo en el perdón, yo creo en la restauración, yo creo en segundas oportunidades, en terceras, en cuartas, pero tengo que serte sincera, no todos los casos terminan igual. No todo el mundo tiene el mismo testimonio. Quizás personas que ven este video pueden decir, bueno, yo me pasé 2 años orando por mi esposo que se fue, orando por mi esposa que se fue, y luego de orar y ayunar y buscar a Dios, él o ella regresó. Qué bueno. Pero yo también te puedo citar casos donde tenemos personas por 5 o 10 años viendo cómo la otra parte, es decir, su cónyuge, ya sea la mujer o el hombre, que haya decidido abandonarlo y hacer su vida con otra persona, nunca regresó. Ahora tiene hijos con otra familia, ahora hizo otra vida, y la persona que está abandonada está en una condición de soledad, pudiendo proceder, según lo que dice la palabra, a rehacer su vida, porque nueva vez, no digo yo, sino el texto, que la única causa por la que alguien queda libre es por causa de fornicación, y según el original, lo vamos a ver casi ya, dice por causa de adulterio. Y cuando tú me dices, bueno, queda libre pero no se puede volver a casar, entonces sería llevar esto al mismo cuadro de que fuera una separación sin adulterio, porque dice que si se separa, a no ser por causa de adulterio, el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a verlo por la palabra. Si se separa el matrimonio y ninguna de las dos partes rehacen su vida con otra persona, nadie está adulterando, simplemente están separados. Por eso el Señor claramente establece, si se separan, a no ser por causa de fornicación, y la persona que se separó se casa con otra, adultera. Y la repudiada, si se casa con otro, si no fue por causa de fornicación o adulterio, adultera, claro, siempre que la causa no haya sido adulterio. Ahora, si fue fornicación o adulterio, ya la persona que fue abandonada tiene legalidad para hacer su vida con otro. Porque por eso lo establece claramente y dice a no ser. Es decir, a no ser. Si es por esto, queda libre. ¿Pero libre para qué? Claro que libre para rehacer su vida. Entonces, si fuera una libertad sin poder rehacer su vida, la Biblia no lo llamara libertad. Y sencillamente no mencionar el tema. Porque claramente dice, si se casa. Entonces, si no se casa, no está cometiendo ninguna falta, aunque esté separado cuando no sea por causa de adulterio. Usted quizás o igual va a decir, pero es que mi Biblia no dice adulterio, dice fornicación. Bueno, pues les comento. El término fornicación utilizado en la Reina Valera, según el libro de Mateo capítulo 19, verso 9, es literalmente porneia, y se traduce como inmoralidad sexual y también como adulterio. Algunos me dijeron, no, porque eso no es lo que realmente quiere decir, porque eso se refiere al desposorio. Me explico. El desposorio era un pacto previo al matrimonio en consumación que se hacía entre las partes implicadas. Es decir, un año antes,
6 meses antes se juntaban las familias, tanto de la mujer como del hombre que iban a contraer matrimonio, firmaban un acuerdo, se daban los dotes, desde ahí había un compromiso, a tal modo que ya se le llamaba esposa a la mujer, aunque no haya convivido aún, o aunque no hubiera convivido aún con el hombre, ya se le llamaba su esposa. Igualmente se le llamaba esposo al hombre por haber contraído ese pacto previo con la mujer que se llamaba desposorio. ¿Está bien? En este estado era que estaba María con José cuando ella fue visitada por el Espíritu Santo, y nosotros conocemos la palabra, y verdad, eso tendríamos que hablarlo en otro punto, en otro tema, pero básicamente en este estado eran que estaban María y José, en estado de desposorio. La Biblia claramente lo establece en el libro de Lucas, eso está claro, eso está así. Ahora bien, mi pregunta es, si podía el matrimonio diluirse o desvanecerse por un acto de fornicación en el estado de desposorio, igualmente era grave que si se daba un cuadro de adulterio ya habiéndose consumado el matrimonio en sí, también igualmente de grave era el hecho de que hubiera una infidelidad en ese punto, en esa parte. O sea, no es que era grave nada más que luego del desposorio la mujer cometiera fornicación, era aún mucho más grave que luego de haber ya llegado a su esposo, haber tenido intimidad con su esposo o con su esposa, se diera el acto de adulterio. Es decir, una cosa es tan grave como es la otra cosa de grave. Así es que no es solamente refiriéndose a la parte de la fornicación, como algunos lo quieren ver, para el desposorio, que la Biblia hace referencia en el libro de Mateo 19:9, sino también a la parte del adulterio, como claramente lo establece el original griego con el término porneia, que nueva vez aclaro, significa inmoralidad sexual, significa adulterio. Amén. Muchas personas me decían, pero Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice que la mujer tiene que estar con el marido hasta que muere. Vamos a leer exactamente lo que quiso decir el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, verso 1 al verso 4. Esto es lo que dice la palabra. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto es palabra de Dios, yo no lo cambio, nadie lo puede cambiar. El verso 3 continúa Pablo diciendo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo primero es que Pablo está haciendo aquí, señores, una analogía de lo que era el matrimonio basado en la ley para hablar de nuestra unión con Jesucristo. Amén. Pero si usted me dice, no, porque eso fue lo que dijo la ley, vamos entonces a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 14, específicamente la parte B. Yo quiero que ustedes lo busquen. Romanos 6, 14, parte B dice, pues no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Nueva vez digo, no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Esto era lo que establecía la ley. Amén. Esto no es lo que establece la gracia de Dios. Basándonos en la gracia de Dios, es lo que se nos dice en el libro de Mateo capítulo 19, verso 9. Que cualquiera que repudie a su mujer, vuelvo y digo, señores, yo no estoy tratando de acomodar nada. Aquí lo único que estamos tratando es de aclarar un punto que es bíblico, que yo sé que muchas personas no prefieren hablar de él, pero yo sé lo que creo, yo sé lo que predico, yo no tengo miedo, yo no tengo que retractarme de nada de lo que hemos dicho, porque todo lo que hemos dicho está basado en la palabra, y lo voy a recapitular. Número 1, la voluntad perfecta de Dios es que el matrimonio se mantenga íntegro hasta la muerte. Número 2, en el principio no fue así, dijo Jesús a los fariseos cuando les respondió acerca de su inquietud en cuanto a lo que Moisés le dijo al hombre,
que le podía dar carta de repudio a su esposa si hallaba en ella alguna cosa torpe, según el libro de Deuteronomio capítulo 24 verso 1. Él claramente dice, en el principio no fue así. ¿La voluntad de Dios cambió? Claro que no, Dios es inmutable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por causa de la dureza del hombre, hay mujeres que se pasan años orando para que un marido regrese y él no regresa. Y él decide rehacer su vida con otra persona y ella, por causa de la dureza de ese hombre, tiene legalidad de parte de Dios, luego de haber perdonado, luego de haber orado, luego de haber esperado, luego de haberse sacrificado, ella o él, puede ser él el que haya tratado de restaurar su casa, pero esa mujer no quiere, esa mujer está renuente, esa mujer rompió el pacto, esa mujer se fue por allá e hizo su vida con otro hombre. Señores, la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, los versos 12 al verso 15, que dicen lo siguiente: y lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero el verso 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Pablo claramente dice, si se separa, que se separe, porque en semejante caso ni la hermana ni el hermano están sujetos a servidumbre, a esclavitud por alguien que quiera abandonar el pacto. Ahora, que se separe, pero no dice que se case. Señores, miren, yo les voy a decir algo muy abiertamente aquí, sin ningún miedo. Yo respeto la posición que cualquiera quiera tener, de verdad que sí, lo respetamos, pero es la palabra que dice que la única causa por la que un matrimonio queda roto, amén, es por causa de haber inmoralidad sexual en el matrimonio. Dígase infidelidad. Usted sabe que la Reina Valera dice fornicación, pero le acabo de comprobar según el original que es adulterio, amén, en el caso de que se haya ya contraído el matrimonio en efecto, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre lo que es el desposorio y el matrimonio en sí, llevado a cabo ya porque ha habido un coito entre los cónyuges. Eso igualmente se aplica para hablar de una ruptura, para hablar de una infidelidad. Amén. Entonces, en ese sentido, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Vuelvo y digo, no es que no se perdonen, es lo ideal, es lo correcto. Yo puedo mencionar miles de testimonios de personas que han sido restauradas por el perdón de la parte afectada dentro del matrimonio. Pero para que ese perdón tenga fruto, la parte que afectó debe de estar dispuesto a que se le restaure o dispuesta a que se le restaure. Porque es ahí donde el lazo vuelve a reunificarse, donde la relación se sana y puede seguir adelante. Pero para que haya un matrimonio debe de haber dos personas en acuerdo, no una sola. Amén. Entonces, aunque una sola quiera y diga, no, yo voy a esperar, por más que la otra parte quiera esperar y ore y ayune, no todos los finales son iguales. El ayuno y la oración son las armas más poderosas que nosotros tenemos. De verdad que sí. Pero aún ayunando y orando, van a haber cuadros que no van a terminar igual. Y esto no es un tema que esté abierto a contiendas ni a debates. No, claro que no. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es un pacto que debe de ser respetado y honrado. Claro que sí. Pero es lamentable, es triste ver cómo no siempre las cosas terminan según la perfecta voluntad de Dios. Recordemos que Dios tiene una voluntad perfecta, absoluta, pero también hay una voluntad permisiva de Dios por causa de la dureza del corazón del hombre. Así es que nueva vez nosotros deseamos de todo corazón que este tema les haya sido de bendición, de mucha edificación. Vuelvo y digo, lo primero es perdonar cuando el matrimonio ha sido herido. Nunca cambiaremos nuestro mensaje. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos. El perdón, la tolerancia, la resistencia, la permanencia dentro del pacto. Pero ya cuando las cosas no dependen de ti, ya cuando algo se cerró, ya cuando tú oraste, ayunaste, esperaste, e igualmente Dios de algún modo dejó que la parte del libre albedrío
del otro cónyuge o de la otra persona que compone el matrimonio tenga lugar, pues yo creo que para ti hay una misericordia, para ti hay una oportunidad, para ti hay un Dios que te dice, yo entiendo que no dependió de ti, yo conozco que te esforzaste, yo sé que no fue fácil y yo reparo y restituyo los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Ese es el Dios que nosotros le servimos, ese es el Dios de misericordia y de amor al que nosotros predicamos. Y no voy a cerrar este tema sin antes orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por una vez más permitirnos traer según tu palabra. Oh, Dios mío, este punto, Dios, que esperamos que sea de bendición y de edificación para la vida de todo el que lo reciba. Señor, y yo otra vez, hoy levanto mi voz a favor de toda familia que haya sido herida con este espíritu de adulterio, con este espíritu de división, Señor, pidiéndote que tú restaures, que tú pases tu bálsamo, Señor, que seas tú, Padre, reconciliando los matrimonios. Pero Dios, también oro para que seas tú trayendo luz al corazón de cada persona que lo necesite, Señor, para entender cuál es tu voluntad perfecta, Padre, dentro de cualquier crisis que ellos puedan estar pasando, Dios mío, para cada uno de ellos. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios que respondes, un Dios que hablas, un Dios que guías. Guía, Señor, guía conforme a tu perfecta y santa voluntad a cada una de las personas que necesiten ser guiadas en este punto tan delicado que es el que hemos tratado hoy. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima, mi gente amada. Muchas bendiciones. Bye bye.